Hay varios mitos extendidos sobre la Segunda Guerra Mundial. En este vídeo Podemos, CCCP y yo vamos a desmentir algunos en base a datos. Primer mito. Según los estadounidenses, la guerra se ganó por el desembarco de Normandía. Pero ¿cómo de decisivo fue ese desembarco? En total, desde el 6 de junio hasta el 30 de agosto desembarcaron en las playas del norte de Francia poco más de 2 millones de soldados, incluyendo 5 ejércitos estadounidenses, 1 británico, 1 canadiense, 1 francés y un ejército aerotransportado conjunto de dichos países. Parecen muchos, ¿verdad? Sin embargo, por esas fechas los soviéticos lanzaban una ofensiva de tamaño similar en Bielorrusia y Polonia, la Operación Bagration, contando con 2.300.000 soldados, 2.700 carros de combate, 25.000 piezas de artillería y 5.000 aviones. Eso sin contar con los efectivos polacos, unos 80.000 soldados encuadrados en el primer ejército polaco. Al mismo tiempo se lanzaban ofensivas en Ucrania, con 800.000 soldados, y en Rumanía con cerca de 1 millón, sin mencionar al 1,5 millones de soldados que estaban luchando en la costa báltica que atracaron posteriormente. If pictorial evidence of the Soviet Army's colossal blows against the Germans be needed, then what more striking proof can we bring than these pictures just received from Russia? Parece que los norteamericanos no salvaron el mundo en Normandía, ni fue tan decisivo como han contado siempre, en vista de que en el este estaban luchando con más del doble de tropa. Pero ¿no fue acaso importante para dar el vuelco a la situación? Aunque no fueran tantos como los más de 5 millones de soldados soviéticos, 2 millones son muchas tropas. Podrían haber supuesto la diferencia entre victoria y derrota. Sin embargo, en julio del 44 los que estaban perdiendo la guerra eran los alemanes. En el invierno del año 1942-1943, los alemanes y sus aliados perdieron más de 800.000 hombres, 1.500 tanques y unas 6.000 piezas de artillería en la batalla de Stalingrado. Unos meses después, el último intento de ofensiva alemán en Kursk se saldó con más de 200.000 bajas y la destrucción de más de 720 tanques. Además de algo mucho más importante, la iniciativa. Desde ese momento los alemanes no eran capaces de lanzar una nueva ofensiva a gran escala, solo de intentar defenderse y consolidar sus fuerzas. Los soviéticos pasaron a ser los que tenían la iniciativa en el combate, y esto pasaba un año antes de Normandía. Segundo mito, la URSS tenía un ejército anticuado y pobremente equipado en 1941. Para empezar, la URSS en 1941 estaba en un proceso de reforma de las Fuerzas Armadas que se había preparado para terminar en la primavera de 1942, aumentando los efectivos y sustituyendo los tanques ligeros por carros medios T-34 y carros pesados KV-1, en ambos casos superiores a los tanques alemanes. Sin embargo, solo se habían producido 891 T-34-76 y 370 KV-1 al momento de iniciarse la contienda, de un total de casi 20.000 carros de combate. Del resto, unos 9.500 eran carros T-26B, casi 5.300 BT-7 y otros 1.600 BT-5. Había además 270 cañones de apoyo KV-2, que podían operar como fortalezas móviles, unos 500 carros medios T-28 y algunas tanquetas T-27 y T-40, el doble de tanques que los empleados en el frente occidental hasta la fecha. En cuanto a tácticas, el ejército rojo era bastante puntero en el aspecto ofensivo. De hecho, las tácticas alemanas de guerra mecanizada estaban basadas en las tácticas soviéticas. Las tácticas empleadas al principio y al final de la contienda eran del mismo tipo, si bien en las primeras fases de la Guerra del Este los soviéticos intentaban mantenerse a la defensiva, algo para lo cual no estaban del todo preparados. El estratega Heinz Guderian, general de la Wehrmacht y conocido por acuñar el término Blitzkrieg, en un artículo de 1938 describía así al ejército rojo. El origen de este mito está en los primeros momentos de la Guerra de Invierno, en la cual la URSS atacó a Finlandia buscando conseguir de vuelta el istmo de Karelia, territorio clave para la defensa de la desembocadura del Nevá, y de la ciudad de Leningrado, entonces la ciudad más importante de la URSS por detrás de Moscú. Al principio de la guerra, los soviéticos perdieron gran cantidad de hombres frente a enemigos mucho menores en número, lo cual propició que se reestructurara de arriba abajo la totalidad del ejército rojo y estableció el mito de que los soviéticos tenían un ejército incompetente. Por supuesto, se olvidaban de la mitad de la historia. Los rusos derrotaron a los finlandeses y el ejército soviético en 1941 era bastante distinto en ese aspecto al ejército soviético en 1939. De hecho, el ministro de Defensa Kliment Voroshilov fue destituido y reemplazado por el mariscal Semyon Timoshenko. Tercer mito, Alemania y la URSS se aliaron al principio de la guerra. En agosto de 1939, Alemania y la URSS firmaban un acuerdo llamado Molotov-Ribbentrop, en virtud del cual Alemania invadió Polonia y la URSS adquirió al entrar desde el este bastantes regiones polacas fronterizas. Pero hay que hacer un análisis histórico más profundo.
Año 1919. La recién creada República de Polonia invade Lituania y Bielorrusia, países que entonces estaban en situación caótica. Si bien los rusos dirigidos por los generales Mikhail Tukhachevsky, Josip Vissarionovich Stalin y Semyon Budyonny lograron expulsar a los polacos, las derrotas del Ejército Rojo fueron motivo para que el entonces presidente de Rusia, Vladimir Lenin, firmase un acuerdo de paz con el dictador polaco Pilsudski, cediendo las regiones de Bielorrusia Occidental, Rutenia y Vilnius. Dichas regiones fueron ocupadas militarmente y estaban habilitadas en su mayoría por bielorrusos, ucranianos y lituanos que no tenían ciudadanía polaca. Año 1934. Alemania y Polonia firman un pacto de no agresión en el que se insta a Polonia a que ataque a la URSS a fin de conquistar regiones fronterizas a cambio de otorgar a los alemanes concesiones en el corredor polaco. Año 1936. Alemania remilitariza la región fronteriza de Renania violando el Tratado de Versalles. La URSS ofreció ayuda militar a Francia en caso de una guerra. Sin embargo, ante las presiones británicas, los franceses reculan. Ese mismo año comienza la Guerra Civil Española, siendo la URSS el segundo país en enviar apoyo al gobierno republicano frente a los golpistas ayudados por Alemania e Italia. Reino Unido rehúsa enviar ayuda oficial y comienza a presionar en contra de apoyar al gobierno republicano. Año 1938. En este año ocurren 4 hechos importantes. La anexión de Austria. Alemania, aprovechando una crisis política en Austria, invade el pequeño país europeo frente a una inacción de Reino Unido y Francia a pesar de que violan nuevamente el Tratado de Versalles. La Conferencia de Múnich. En esta conferencia, Hitler se reúne con los primeros ministros de Reino Unido y Francia ante una crisis en los Sudetes, región perteneciente a Checoslovaquia y habitada mayoritariamente por alemanes. Los británicos aceptan que Alemania anexione los Sudetes mientras la URSS protesta y amenaza con un conflicto diplomático. El primer acuerdo de Viena. Una nueva crisis fronteriza entre Alemania y Checoslovaquia propicia que Alemania, Polonia y Hungría se repartan este país pese a las amenazas soviéticas de una declaración de guerra. Reino Unido y Francia aceptan este acuerdo. Guerra fronteriza de Manchuria. En 1938, sin previa declaración de guerra, fuerzas japonesas cruzan la frontera de Manchuria japonesa o Manchukuo y la Manchuria exterior pertenecientes a la URSS. Comienza así un conflicto fronterizo no declarado que duraría años. Una delegación militar anglo-francesa visita Moscú para discutir posibles acuerdos, reuniéndose con el entonces primer ministro Vyacheslav Molotov y el ministro de Defensa Kliment Voroshilov. Este último propone a los británicos la creación de una coalición antialemana, poniendo sobre la mesa más de 2,5 millones de soldados y más de 15.000 carros de combate. Los británicos confiesan que ellos no tienen potestad para firmar esta clase de acuerdos y remiten la propuesta al gobierno británico, que la rechaza. 2 semanas más tarde, Alemania y la URSS firman el pacto Molotov-Ribbentrop, llamado así por los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países. En él se establecía que en caso de guerra entre Alemania y Polonia, Alemania reconocería la soberanía soviética sobre las regiones de Bielorrusia Occidental, Rutenia y Vilnius. También se establecía que Alemania se abstendría de atacar ni a la URSS ni a los países bálticos, que entonces eran aliados de la URSS con presencia militar soviética. A cambio, los soviéticos se comprometían a no atacar a Alemania por un periodo de 5 años. Simultáneamente, una ofensiva japonesa era rechazada en Jalgingón por fuerzas soviéticas al mando de Georgi Zhukov. Como vemos, de alianza tenía poco, y más cuando la URSS en esos momentos estaba en guerra no declarada con un aliado de Alemania, Japón.